Hola, señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A los niños pequeños siempre les sorprende o les impacta mucho cuando les estoy explicando la historia sagrada. Por ejemplo, pues hace unas semanas les hablaba a los pequeños de primero de primaria de Caín y Abel. Y el otro día le hablaba, esta semana, del diluvio, de Noé. Y les impacta cuando utilizan la expresión y Caín mató a Abel, mató a su hermano. Entonces, todos se quedan sobrecogidos. Los niños, algunos ya conocen la historia y de hecho en sus casas tienen la misma Biblia que yo utilizo, que es una Biblia con dibujos y que a los niños les gusta mucho, y resumida y muy concreta. Pero les impacta, ¿no?, que un hermano pudiera matar a otro. Les impacta que murieran la gente por el diluvio. Bueno, yo creo que es mucho más, todavía más trágico, que una criatura como Adán y Eva, creadas por Dios, conscientes de que han sido creados por Dios, se rebelen contra Dios, que ese es el pecado. Se rebelen contra Dios y sigan las indicaciones de la serpiente, así que del demonio, de seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Efectivamente, esa es la tentación que tenemos los hombres siempre, no la primera vez, sino siempre, que es decidir nosotros lo que está bien y lo que está mal. Prescindir de Dios, o si quieres, no fiarte de Dios, y fiarte de ti mismo, y prescindir de ser tú el que decides qué es lo que está bien y lo que está mal, que eso es el pecado. Ante las lamentables consecuencias del pecado y su difusión universal, cabe preguntarse: pero si Dios creó al hombre mujer, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Y San León Magno, un papa de hace ya bastantes siglos, que además, como bien el nombre le indica, magno, ¿no?, un papa grande de la historia de la Iglesia, responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Ya sé que a esta hora de la mañana es difícil tener un poquito de concentración, pero bueno, vamos a intentar darnos cuenta de lo que está diciendo San León Magno, que después te voy a leer lo que Santo Tomás de Aquino dice además en la Suma Teológica, abundando en el tema. Después del pecado, la situación que Cristo nos ha ganado es mejor. Dice, pero un momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el pecado es bueno? No. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, menos hablar de pecado, que aquí parece que todo es pecado, que no sé cuánto, no sé qué. En el fondo es querer quitar de en medio la realidad del pecado.
pero lo que hay que poner delante es la redención de Cristo, la salvación. Es decir, lo que tú, Señor, has hecho queriendo hacerte hombre como nosotros y redimiéndonos. Por eso repito la frase otra vez de San León Magno. La gracia, yo a los niños pequeños de primera comunión, para que me entiendan, les digo, mira, la sangre de Dios, porque eso es la gracia. La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino explica, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el canto de la vigilia pascual, oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. Vamos a hablar con el Señor en esta primera meditación de hoy de la redención, es decir, de la salvación, no del pecado. Pero bueno, si quieres, la consecuencia del pecado es que Dios decidiera arreglarlo, o como explica esa mujer de pueblo, porque ella no tenía mucha cultura, pero sí tenía una gran vida interior, una gran vida de trato con Dios. Francisca Javiera del Valle, la mujer de Carrión de los Condes, pues ella explica en su Decenario del Espíritu Santo, de un modo a mí me hace gracia, ¿no?, que la Trinidad se reúne como en toma decisoria, ¿no? Si quieres, consejo de administración, vamos a decirlo así, plan broma, ¿no? Pero se reúnen y entonces Dios Padre manifiesta el deseo de tener una infinidad de hijos. Entonces, pero conocen el pecado que el hombre va a cometer, porque si no hay libertad, no hay capacidad de amar y por tanto también se puede pecar. Y después dice, bueno, y el Hijo se ofrece a hacerse hombre y para redimirnos. Y el Espíritu Santo lo que está haciendo ahora. Después de la ascensión a los cielos, el Espíritu Santo lo que hace es trabajar en nuestras almas para conformarnos a Cristo. Pues eso es lo que quisiera que pensáramos y que habláramos con el Señor. Señor, feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. Tú has querido vencer el pecado con sus propias armas, con la muerte, con el sufrimiento, con el dolor, con el desprecio, con todo eso que son las armas del pecado. Es lo que va promocionando, lo que va produciendo el pecado en el mundo, pues tú has querido vencerle con esas propias armas. Y ya para nosotros la muerte no es el fracaso de la vida, ¿eh? Como decía algún filósofo del siglo XX, el hombre es un ser para la muerte, no. El hombre es un ser para la vida eterna. Por eso, Señor, comprendamos, como dice San José María, Dios es amor. El abismo de malicia que el pecado lleva consigo ha sido salvado por una caridad infinita. Dios no abandona a los hombres. Los designios divinos prevén que para reparar nuestras faltas, para restablecer la unidad perdida, no bastaban los sacrificios de la antigua alianza. Se hacía necesaria la entrega de un hombre que fuera Dios. Podemos imaginar, para acercarnos de algún modo a este misterio insondable, lo que te leía antes, lo dice San José María, pero lo ha dicho antes esta mujer, que la Trinidad Beatísima se reúne en consejo, en su continua relación íntima de amor inmenso, y como resultado de esta decisión eterna, el Hijo unigénito de Dios Padre asume nuestra condición humana, carga sobre sí nuestras miserias y nuestros dolores para acabar cosido con clavos a un madero. Por eso, Señor, es bueno que de vez en cuando miremos a la cruz. Ya sabemos que la cruz es la señal del cristiano,
pero que te miremos a ti en la cruz. Que te miremos en la cruz conscientes. Cuando estaba yo en Santiago de Compostela, me escribió un sacerdote desde Estados Unidos, sacerdote español, que yo había conocido en Roma, me escribió y me dijo, oye, mira, hay un sacerdote de aquí, de una diócesis cercana a Nueva York, que está haciendo el camino de Santiago. Va a estar desde Roncesvalles hasta Santiago. Digo, caray. Dice, bueno, sí, el obispo le ha dado permiso para que esté ahí 20 días haciendo el camino de Santiago. Entonces, si tú, por favor, podías acogerle y atenderle cuando llegue a Santiago y tal, efectivamente, pues nada. Le facilité el alojamiento con un sacerdote allí de la diócesis de Santiago, bueno, un sacerdote que además trabaja en la curia y es canónigo, bueno. Y entonces estuvimos charlando, bueno, estuvo concelebrando en la misa del peregrino el día 25, y por la tarde del 25 de julio, que yo no sabía qué hacer con él, porque lo llevé a comer a un colegio mayor donde yo me alojaba y estaban allí gente de actividades. Por la tarde, ¿qué hago yo con este? Digo, oye, mira, te voy a llevar al Finisterre. Y así puedes ver Nueva York desde España. La típica broma que se gasta. Entonces, bueno, no le dije eso, sino me hubiera mirado con cara de ese tío está loco. Pero, entonces le llevé para allá. Él tampoco tenía mucho interés, pero era un modo también de dar un paseo, ir a la costa y bueno. Total, que llegamos y antes de subir a la punta de donde está el faro de tal, pues paramos en una ermita de un Cristo que la gente de aquella tierra le tiene mucho cariño, mucha devoción. Es un Cristo clavado y no sé, estaba abierta, un día 25 de julio por la tarde, fiesta festivo, estaba abierta, y allí una señora en la puerta que atendía a la gente que entraba y tal. Y entonces, pues, vio allí a dos sacerdotes, nos acogió con mucho cariño, y estuvimos allí rezando ante el Cristo, y después ya subimos, y él me contó lo siguiente, el sacerdote norteamericano. ¿Sabes? En mi parroquia, una parroquia nueva, grande, que estaba construyendo, además, para mucha gente, dijo, en mi parroquia compré una imagen de tamaño natural de Jesús muerto. Eso que vemos en muchos sitios de España, en Gregorio Hernández, pues que está Cristo yacente, ¿no? Y algunos feligreses, y además él especificaba que feligreses, porque tú ya sabes que en mi parroquia tengo la mitad son, vamos a decirlo así, blancos, es decir, de origen anglosajón, y la otra mitad son de origen latino. Entonces, los de origen anglosajón, se me rebelaron. Decían, ¿cómo pone ahí un Cristo lleno de llagas, de heridas, muerto? ¿Qué cosa más tremenda, más? ¿Por qué no pone un Cristo resucitado? Y yo con mala intención le pregunté, oye, ¿y los latinos qué dicen? Están encantados con el Cristo muerto, no hay ningún problema. Digo, ¿lo has quitado? Y dice, que voy a quitarlo, hombre, por favor. Cristo para resucitar tuvo que morir primero. Bueno, pues eso, mirad a Cristo muerto en la cruz, por amor a nosotros, porque eso es lo que ha costado el pecado, eso es lo que ha supuesto el pecado. Por eso tenemos que ser conscientes de que el centro del drama vivido por el hombre contemporáneo, dice el Papa San Juan Pablo II, es el eclipse del sentido de Dios y del hombre. Y eso es la consecuencia del pecado. Por eso te pedimos, Señor, al mirarte clavado en la cruz, que la cruz es la última palabra del amor de Cristo por nosotros. Pero la última palabra es ha resucitado. El enigma de la muerte del hombre se comprende a la luz de la muerte y resurrección de Cristo.
Es cierto que la muerte se presenta como natural, en el sentido que el alma puede separarse del cuerpo y marca el tiempo de peregrinación terrena. Pero después de la muerte el hombre no puede merecer o desmerecer, ya ha merecido, por decirlo así, en la tierra. Y después de la muerte viene pues el juicio y el destino que el hombre ha querido escoger, pues el cielo o el infierno. Evidentemente, a veces, pues el hombre, como le explico yo a los niños, a veces, aunque te haya limpiado en la confesión, pero siempre quedan como restillos de la grasa que deja cuando estás trabajando con un motor o estás trabajando con algo grasiento. Pues hay que pasar por el purgatorio, camino del cielo. Pero el hombre es el que escoge. Si el hombre quiere vivir sin Dios, como decía, pues yo te he leído esa frase de San Juan Pablo II, ¿no? Que además él la cita o la formula en una encíclica suya de moral. La primera encíclica moral que publicó Juan Pablo II es La Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, y la segunda es esta, que es el Evangelio de la vida. Ahí, por ejemplo, habla del aborto y de cómo los niños que han sido abortados interceden por sus madres. Es una cosa muy bonita, pero es la verdad. Pues el centro del drama del hombre contemporáneo es el eclipse del sentido de Dios y del hombre. Y el hombre puede escoger eclipsar a Dios, puede ponerse delante de Dios y apagar su luz. Bueno, pues si escoges vivir sin Dios, pues eso es el infierno, donde no está Dios. Donde no está Dios. Hay gente que dice, pero ¿cómo puede crear Dios un sitio tan malo y de tanto tal? Bueno, no, yo creo que, entre comillas, lo crea el propio hombre, porque es el hombre el que hace las cosas, el que hace eso. Así como nosotros estamos situados frente a otro, porque hay un otro, y yo no puedo estar frente a nadie si no hay nadie delante, pues el hombre es el que quiere tomar una posición respecto a Dios y escoge y hace el sitio donde no está Dios. Se sitúa en un sitio donde no está Dios. Esta anécdota la contaba un sacerdote, este sacerdote que digo que de Galicia, que ya falleció, pero que publicó un montón de anécdotas de las que había contado las niñas en los colegios de Coruña. Conversaban dos amigos a la salida de misa de un domingo. Me dio alegría verte comulgar, decía uno de ellos. De verdad me alegra que por fin te hayas decidido a confesarte. No me he confesado, repuso el otro. Mis pecados son cosa mía y de Dios. Entre él y yo no necesito intermedios. ¿Por qué voy a contarle al cura mi vida? Y el primero le repuso, está bien, es admirable tu razonamiento, pero no me parece lógico que te quedes a medio camino. Si tus pecados son cosa de Dios y tuya, también lo es tu comunión. Coge un trozo de pan, conságralo tú y comulga. ¿Para qué necesitas al cura? Es triste que se ve muchas personas comulgar y no se han confesado. Y se anima a la gente a comulgar, pero no se anima a la gente a confesarse, por desgracia. Eso es fruto de una falsa teología de hace unos 40 años, ¿no? Pero es la realidad. Es decir, que se quita de en medio el pecado. Y se quita el pecado, que es una ofensa a Dios. Y que Dios es el que nos dice por dónde tenemos que volver a Él. Por el contrario, cuando una persona se confiesa, hay gran alegría en el cielo. Y cuanto más pecados y más pecador sea, más alegría hay en el cielo. Vivimos nosotros de esperanza. La esperanza cristiana, que como decía ayer, no es individualista, porque es confiar en los medios que Dios nos da, la oración y los sacramentos. Me parece que ya lo he contado, pero
el lunes pasado, en el grupo de WhatsApp de mis antiguos compañeros del colegio, me felicitaban todos por mi cumpleaños y tal. Es que nos reunimos el verano pasado, en julio, la promoción, nos reunimos en el colegio y estuvimos, tuvimos la Santa Misa, después nos impusieron unas insignias de antiguos alumnos, después nos fuimos a comer todos juntos, tal, fotos y nada, todo el mundo, nos poníamos un cartelito porque es que si no, no nos reconocíamos después de tantos años algunos y hemos cambiado bastante en estos más de 40, 50 años, pues no nos reconocíamos. Pero la realidad es que en el camino hacia el restaurante, íbamos andando y charlando unos con otros, tal, pues en el camino al restaurante le pregunté a uno de ellos, oye, ¿tú te acuerdas que una vez que yo te invité a ir a una meditación al club de la obra, ¿no? Allí tú me dijiste que no, que además que los católicos éramos unos egoístas porque nada más que pensábamos en el cielo? Y el pobre hombre me dijo, no, yo no fui. A ver, tampoco le clavé un puñal por la espalda, ¿vale? Le dije eso. Me dijo, no, yo no fui. Además, yo iba contigo al club porque así me ayudabas a hacer los problemas de matemáticas. Perdón, pero yo tenía en la mente que eras tú. Dijo, no, yo no fui, es que te dije eso. Pero lo recuerdo, de hace 50 años, que estábamos a punto de cruzar un semáforo y le hablé de esto y él me dijo eso. Pensar en el cielo no es egoísmo, no es egoísmo. Pensar en el cielo, el cristiano no es egoísta cuando piensa en el cielo. Sería egoísmo pensar en mí, en mi disfrute, en mi vida, en mis caprichos, en lo que yo quiero, en lo que yo mando, en lo que yo decido, etcétera, etcétera. Eso sí que es egoísmo, porque soy mí. Pero en cambio, pues pensar en el cielo es confiar en los medios que Dios nos da, hacerle caso a Dios, dejarnos llevar por Él, ayudar por Él. Esa es la esperanza cristiana. Lo otro es el egoísmo. Y además el hombre que tiene ese gran deseo de felicidad aspira a la felicidad. Y ese deseo de felicidad que le ha puesto Dios al hombre, por eso el hombre va buscando el bien y va decidiendo con libertad escoger el bien, pues lo otro es lo contrario. Como dice el catecismo, en este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Bueno, pues ahí tienes. Dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y además, antes ha hablado de morir en pecado mortal. Hemos de considerar que el Señor nos da la oportunidad y nos está constantemente ayudando, nos está constantemente pues saliendo de su encuentro para que decidamos, para que escojamos el bien, para que luchemos por vivir esa vida que merece la pena de búsqueda de Dios y de los demás. Se puede pensar que muchos hombres, aunque no hayan vivido una vida santa en la tierra, tampoco se han encerrado definitivamente en el pecado, evidentemente, y han acudido, pues levantándose después de cada caída, a confesarse y a limpiar su alma, por supuesto. Pero como decía San José María, el purgatorio es una misericordia de Dios para limpiar los defectos de los que se desean identificarse con Él. Vamos a pedirle al Señor, en este rato de oración, que nos ayude a hacer examen de conciencia por las noches, antes de acostarnos, a pararnos en la presencia de Dios brevemente y preguntarnos, pues, ¿qué he hecho bien hoy? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué no he hecho que podía haber hecho?
¿A quién podía haber ayudado? ¿Qué podía haber, o en dónde me he parado? Son preguntas cortas, ¿eh? Tampoco hace falta que sean muchas preguntas y además así inquisitivas. Es ponerse en la presencia de Dios. Si quieres, incluso pídele, como recordaba San José María, pídele ayuda al Espíritu Santo a la hora de hacer el examen de conciencia. Pequeñas cosas. Y entonces el Espíritu Santo ya te irá recordando cosas. Esto, lo otro, de más allá. Si realmente te has parado ese día a hacer un rato de oración, si acudidos a la Santísima Virgen, pues aprovechando el rezo del rosario, si además has podido recibirle en la comunión, en la misa, considera que el examen de conciencia es pararse. ¿Cómo va el negocio de mi alma? ¿Qué estoy empleando? ¿Qué, este día que Dios me ha dado, en qué lo he invertido? ¿En qué lo he aprovechado? Bueno, siempre cabe pedir perdón, siempre cabe decir, bueno, Señor, perdóname por esto, por esto y por esto, te doy gracias por esto, por esto y por esto, y te propongo que mañana voy a intentar luchar en esto concreto. Un pequeño propósito. Luchar es como la antesala del juicio que tendremos al final de nuestra vida con Jesucristo. Que no es que nosotros seremos acusados por Jesucristo. Aquí lo único que acusa es el demonio. Que nos acusa, ¿eh? Y además nos acusa porque nos acusa después de animarnos a cometer el pecado. Y nos dice, eres un desastre, no es para nada, lo mejor es que te olvides del pecado, o bien, como ya explicaba ayer, como decía Sartre, bueno, ayer hablaba de Nietzsche, pues Sartre, pues negar el pecado. Se cuenta una anécdota de Sartre, ¿no? Que él mismo lo contaba, lo cuenta él, lo escribió además. Cuando sintió la presencia de Dios después de haber hecho algo malo, y desde ese momento rechazó a Dios de su vida. Fue como si Dios le estuviera acusando. Él sintió que había hecho algo mal y que Dios, también es porque narraba que había pedido que se curara a su abuelo, creo que era, y se había muerto, que sea. Pero cuando había hecho algo más, sintió la presencia de Dios y rechazó a Dios. Ya para siempre. Bueno, eso lo llevó a la vida que le llevó. Por desgracia era pues muy triste, una vida muy triste, ¿no? En la que intentaba pues sobreponerse a toda su tristeza y a todo su agobio, pues viviendo eso, con una libertad sexual y de todo, que no es libertad, sino que es animal, pero bueno. Vamos a pensar nosotros en que Dios no te quiere acusar, eres tú el que tienes que acudir al Señor y decir, Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llame hijo tuyo. ¿Y qué hace Dios siempre? Pues nos acoge en el abrazo del Padre al Hijo de la parábola. Pues nos acoge con los brazos abiertos y nos perdona siempre, siempre. Y después las oportunidades que tenemos en la vida de ofrecerle pues los pequeños trabajos, sacrificios, contrariedades, sufrimientos, enfermedad, lo que sea, para purificar lo que el pecado ha dejado en nuestra alma. Que no tengamos miedo. Hay gente que tiene miedo de ir a un hospital, porque como hay gente sufriendo allí, pues le da miedo. O hay gente que le da miedo ir al cementerio. No, te lo digo en serio, ¿no? Gente que no quiere ir al cementerio. En cambio yo a veces le digo a los padres, oye, que un niño o que vuestros hijos pequeños vayan al cementerio no me parece nada mal, porque además así aprovechan para rezar por sus familiares difuntos, etcétera, etcétera. Los niños vean la muerte como algo natural y que ya está, pero es encontrarse con Dios cara a cara, después, punto. Al contrario. Entonces, considerando esto, pues también podemos aprovechar eso, ya te digo, que si me cuesta vencer en esto, pues en vencer el capricho en la comida, en la bebida, o en mi egoísmo, o vencer mi amor propio, que siempre tengo que llevar razón yo, y qué tal, pues luchar en esos pequeños sacrificios que podemos hacer para purificarnos de esos pecados. Acudimos a la Virgen Santísima. Te decía antes que el demonio es el que nos acusa, pero nosotros tenemos también una abogada que siempre nos defiende, y vaya, menuda abogada que tenemos, ¿no? Es la Madre de Jesús y Madre nuestra.
Por eso le pedimos a la Virgen abogada nuestra, vuelva a nosotros estos sus ojos misericordiosos. Padre mío, ayúdame, con confianza, tú que eres esperanza nuestra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.